Hola, soy Miguel Ángel Muñoz, fotógrafo. Por aquí tiene que aparecerte mi web y hoy vengo a enseñarte cómo hacer un reflector plateado de cuerpo entero por menos de 12 euros. Esto es un difusor reflector 5 en 1. Como su nombre indica, esto tiene 5 funciones. Empecemos por la primera, que además es a la que más nos vamos a referir hoy. Esto es un reflector plateado, lo que hace es reflejar la fuente de luz sin modificar su dureza y prácticamente sin reducir su intensidad. Por el otro lado tenemos una parte negra que lo que hace es bloquear el acceso de fuentes de luz directa o reflejadas hacia la escena o el sujeto a fotografiar. Si lo abrimos, dentro tenemos otras 3 funciones más. La primera de ellas tenemos un reflector dorado, que prácticamente cumple la misma función que este plateado. Refleja la fuente de luz manteniendo su intensidad y su dureza, pero cambia su color. Más o menos lo que haría es que con una fuente de luz de 5500 Kelvin la convertiría en 3200. Más o menos, depende del tipo de material, del estado en el que se encuentre, uso, etc. Esto no es matemático, es aproximado, pero bueno, da calidez. Por este lado tenemos un reflector blanco. El reflector blanco lo que hace es reflejar la fuente de luz, pero reduciendo su intensidad porque la dispersa mucho y haciéndola más suave. Y por último tenemos esto. Este material difusor es el único de los 5 que tiene una función diferente. Este no está hecho para reflejar la luz. Este está hecho para interponerse en la fuente de luz de manera que su resultado sea una luz más suave, porque este difusor se convierte en la nueva fuente de iluminación. Bueno, no me extiendo porque al fin y al cabo solo quería haceros una introducción y vuelvo a esto. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Yo me considero un fan incondicional del 5 en 1. Lo utilizo muchísimo, tengo 2, los utilizo muchísimo, pero a veces las dimensiones o la forma no son las que yo necesito. Si ese es vuestro caso, hoy voy a explicaros cómo hacer uno a la medida, por muy poco dinero y con muy poco trabajo. ¿Cómo conseguimos esto? Pues bien, necesitamos en primer lugar este material, un material reflector, y en segundo lugar algo que nos permita con muy poco peso tener un soporte rígido y que además podamos confeccionar a medida. Vamos por partes. Lo primero, ¿cuál es el material que vamos a utilizar como reflector? Mi consejo es que busquéis esto. Esto, al igual que todo el resto de cosas que son muy pocas, que vamos a ver para construir este reflector, las podéis encontrar en cualquier gran superficie de bricolaje, tiendas de construcción, etc. Esto es aislante de polietileno. Esto se utiliza debajo del parqué como acolchado y como aislante térmico. Tiene una parte blanca, que no es la que nos interesa en este momento, y una parte plateada, que es la que nos interesa. Es muy homogéneo, tiene una rugosidad muy homogéneamente distribuida, de manera que funciona como un reflector muy plano, emitiendo un haz de luz muy homogéneo, que no tiene diferencias entre intensidades más fuertes en un lado u otro, es decir, no se reflejan estas arrugas en la proyección de la luz. Esto son materiales, este material va en bobinas de 1 metro de ancho por 20 y valen aproximadamente unos 40 euros. Fijaos que el precio que sale por metro cuadrado es más o menos casi 2 euros. Lo podéis cortar con tijeras, sin más, es muy fácil de manipular. Y luego lo que necesitamos es un soporte rígido, un bastidor, al fin y al cabo, en el que montar esto. Podría ser la madera, pero la madera es maciza, pesa mucho, al menos pesa mucho con respecto a lo que yo os voy a comentar. Mi propuesta es que utilicéis tubo de PVC del que se utiliza para electricidad. Es como una cañería, pero más estrecho, y se utiliza para conducción de cables eléctricos. En este caso, el que yo he utilizado es tubo PVC de 16 milímetros, el más estrecho que hay. Además de eso, necesitaremos 4 codos para las esquinas, y yo os aconsejo que no solo hagáis un rectángulo, sino que dividáis el rectángulo por la mitad
con una pieza más de PVC que os sirva además como asa para poder coger justamente por el centro el reflector y controlarlo fácilmente sin tener que, como podéis ver, puedo moverlo fácilmente sin tener que poner las manos delante del reflector y cogiéndolo además por el centro, de manera que la distribución de peso es mucho más homogénea. De todos modos, esto prácticamente no pesa nada. Para poder poner ese tensor que nos sirva para mantener el reflector, lo que haremos es insertar unas T's justamente en medio y con eso ganamos dos cosas. La primera, las barras más largas del rectángulo las podemos cortar por la mitad, de manera que resulta más fácil de plegar y de almacenar. Y además podemos utilizar esa T para unir las dos piezas largas y poner en medio el tensor que nos sirve para coger el reflector. Esas piezas, codos y T's vienen a costar un poco menos de medio euro cada una. Podemos utilizar unas tijeras para cortar el aislante de polietileno y una cuchilla para cortar el tubo PVC. Está de más que os lo diga, pero por si acaso, insisto, llevad mucho cuidado cuando trabajéis con estos materiales. Os resumo a continuación cuáles son los materiales que necesitamos para confeccionar este reflector de cuerpo entero. Cortamos 7 piezas de PVC de las mismas dimensiones. Montamos las piezas con 4 codos más 2 T's para unir el tensor central. Y por último, simplemente pegamos el material reflectante con cinta adhesiva una vez dada la vuelta, si no queréis utilizar pinzas. Una vez montado el reflector puede sujetarse muy bien por el tensor central y podemos utilizarlo tanto en horizontal como en vertical. Además, su poco peso nos permite utilizarlo incluso en posiciones muy elevadas sin problema. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que os guste y que le podáis sacar partido a este accesorio. Ya veis que es fácil de montar, desmontar, transportar, es muy resistente, muy duradero. Os aseguro que el material de vez en cuando hay que cambiarlo porque de montarlo y desmontarlo se puede estropear, pero los tubos, el bastidor, eso dura... Yo sigo teniendo el que monté hace por lo menos 5 años. Bueno, si tenéis cualquier duda, aquí tenéis la zona de comentarios debajo del vídeo, más o menos por ahí debéis tener la zona donde hay un pulgar así, para apretar si este vídeo os ha gustado. Os agradeceré que lo compartáis con vuestros contactos en las redes sociales y que os suscribáis al canal si no os habéis suscrito aún. Y en cualquiera de los casos, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por vuestra compañía. Nos vemos pronto de nuevo en este canal. Hasta ahora. Vamos a empezar otra vez, por si acaso.